El edificio abandonado. Renato era un estudiante de derecho ambicioso, conocido por su curiosidad insaciable y determinación para resolver casos complejos. Cuando se enteró del misterioso desaparición de una joven llamada Clara, que había desaparecido sin dejar rastro en un antiguo edificio abandonado en el centro de la ciudad, no pudo resistir la tentación de investigar. Las historias sobre el lugar eran sombrías, decían que el edificio estaba embrujado por espíritus inquietos, pero Renato no creía en supersticiones. Para él, todo podía explicarse por la lógica y la razón. La noche que decidió pasar por el edificio, Renato se preparó meticulosamente. Armado con una linterna, un grabador y un cuaderno, entró en el edificio, cuyas paredes estaban cubiertas de grafitis y moho. El olor a humedad y decadencia era intenso, y el silencio era casi palpable. Comenzó a explorar los pisos, anotando detalles y tratando de encontrar cualquier pista que pudiera llevar al paradero de Clara. Mientras caminaba por el corredor oscuro, Renato sintió un escalofrío en la espalda. Se detuvo y escuchó atentamente. El silencio era absoluto excepto por el sonido distante de agua goteando. Siguió el sonido hasta una sala que parecía haber sido un antiguo apartamento. Las ventanas estaban rotas y la luz de la luna iluminaba el espacio de forma fantasmagórica. En el suelo encontró una muñeca de trapo cubierta de polvo con una mirada vacía que parecía seguirlo. «Esto no es normal», murmuró Renato sintiendo un frío en el estómago. Tomó la muñeca y la examinó, pero pronto la dejó de lado, decidido a continuar su búsqueda. Al abrir un armario, encontró documentos antiguos y fotos de Clara. Una de ellas mostraba a la joven con una sonrisa radiante, pero lo que más lo llamó la atención fue una segunda foto, donde Clara estaba al lado de un grupo de amigos, y uno de ellos tenía una mirada sombría, casi amenazante. Renato comenzó a sentir que se estaba acercando a algo importante. Decidió grabar sus observaciones, pero mientras hablaba, una brisa helada pasó por él, haciendo que la linterna parpadease. Miró alrededor, pero no había nadie. «Es solo la imaginación», pensó tratando de convencerse. A medida que avanzaba la noche, Renato comenzó a escuchar susurros. Eran voces indistintas que parecían ecoar por las paredes. Trató de ignorarlas, pero la sensación de estar siendo observado crecía a cada momento. En un momento de distracción, se volvió rápidamente y vio una sombra pasar por la puerta. Su corazón se disparó y decidió seguirla. La sombra lo llevó hasta el sótano del edificio, donde la oscuridad era casi total. Renato encendió la linterna y iluminó el espacio, revelando paredes cubiertas de grafitis y símbolos extraños. En el centro del sótano, había una mesa de madera antigua, y encima de ella, una vela encendida. El olor a cera derretida y algo más, algo podrido, invadió sus fosas nasales. Se acercó a la mesa y encontró más documentos relacionados con la desaparición de Clara. Había relatos de personas que la vieron por última vez en aquel edificio, y una frase se destacó: «Ella nunca salió». El miedo comenzó a instalarse en su corazón. ¿Qué había pasado realmente con Clara? De repente la vela se apagó sola, sumiendo a Renato en la oscuridad. Trató de encender la linterna de nuevo, pero la luz falló. El silencio fue roto por un grito distante y Renato sintió un frío intenso recorrer su cuerpo. Comenzó a correr hacia la escalera, pero la puerta del sótano se cerró con un estruendo, como si una fuerza invisible la cerrara. «Clara», gritó, pero la única respuesta fue el eco de su propia voz. El pánico se apoderó de él y comenzó a golpear la puerta, pero no había salida. Las voces se volvieron más altas, y Renato sintió una presencia detrás de él. Se volvió lentamente y vio una figura pálida, con ojos vacíos y una expresión de desespero. Era Clara, o lo que quedaba de ella. «Ayúdame», susurró su voz ecoando como un lamento. Renato sintió su corazón hundirse. «¿Qué te pasó?», preguntó, pero Clara solo señaló hacia la puerta, como si dijera que él necesitaba salir. Se lanzó hacia la puerta de nuevo, pero la figura de Clara se acercó, y él sintió un frío cortante. «No puedes ir, eres el próximo». La voz de ella se transformó en un grito agonizante, y Renato sintió una fuerza invisible tirarlo hacia atrás. Desesperado, luchó contra la presencia, pero era como si una corriente invisible lo prendiera. Se acordó de la muñeca que había encontrado y en un momento de claridad, se dio cuenta de que Clara estaba atrapada allí, al igual que él.
Te ayudaré, gritó, pero la figura comenzó a desvanecerse, y las voces se volvieron un coro ensordecedor. Con un último esfuerzo, Renato se lanzó contra la puerta, y para su sorpresa, se abrió. Salió del edificio jadeando y en shock, pero la sensación de alivio fue breve. Al mirar hacia atrás, vio la silueta de Clara en la ventana, con una mirada triste y desesperada. No puedes escapar, susurró, y Renato sintió un frío intenso recorrer su espalda. En los días que siguieron, Renato trató de olvidar la experiencia, pero la imagen de Clara lo obsesionaba. Comenzó a tener pesadillas, siempre con la misma escena, Clara llamándolo, implorando ayuda. Y en cada pesadilla, sentía que se estaba convirtiendo en parte de aquella oscuridad. La última noche, mientras trataba de dormir, Renato escuchó un susurro familiar. «Renato, ven». Se levantó paralizado por el miedo. La voz era clara, y sabía que no podía ignorarla. Se levantó y como si estuviera en trance, salió de casa, siguiendo la voz que lo llamaba. Al llegar al edificio abandonado, la puerta se abrió sola, como si lo estuviera esperando. Renato entró y la oscuridad lo envolvió. Sabía que no había forma de escapar. Clara lo estaba esperando y esta vez no podría huir. El eco de la desaparición de Clara se convertiría en el eco de Renato, y la floresta de almas perdidas ganaría otro habitante. El ciclo estaba completo y la presencia que lo había llamado ahora era parte de él. Era el próximo objetivo y la oscuridad finalmente lo había reclamado.